Sí, bueno, el Banco Central ha presentado un nuevo informe de política monetaria que está muy en línea con el informe de política monetaria anterior y por lo tanto se han ratificado en buena medida las proyecciones de actividad, de inflación, así como la trayectoria de la política monetaria para los próximos meses. De los datos que se han planteado, bueno, en primer lugar, hay un leve ajuste en materia de inflación que tiene que ver con los datos de inflación de los últimos meses, que han tenido nuevas sorpresas a la baja. Por otro lado, en el caso de las proyecciones de crecimiento, en realidad, si uno más o menos calcula el punto medio del rango que da el Banco Central, es prácticamente el mismo del informe anterior. La cifra negativa se explica casi en su totalidad por la menor actividad de la minería que se produjo durante el primer semestre de este año. Así que en términos de aquellas cosas que marcan más la temperatura de la economía, en términos de sectores, en términos de inflación, es prácticamente el mismo escenario que teníamos en el IPOM de junio, pero por supuesto muy diferente del que teníamos en septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado para este año 2023 se proyectaba una caída de la actividad económica de entre 0,5% y menos 1%. Se proyectaba cifras de inflación bastante más altas de las que están previstas hoy día y por lo tanto había mucha más incertidumbre sobre la trayectoria política monetaria. Así que creo que el informe del Banco Central reafirma que la economía ya ha hecho todo el ajuste que debía hacer, que la trayectoria de la inflación ya está en buena medida establecida para los próximos meses, más allá de las sorpresas puntuales que pueda haber en función de, los cambios en los precios internacionales de los combustibles o el tipo de cambio, todas las cuales son fluctuaciones de corto plazo. Y por lo tanto creo que tenemos que tener la tranquilidad de que en relación a lo que se preveía hace un año atrás, el escenario es considerablemente más favorable y lo que vamos a ir viendo en lo que resta del año son cifras más positivas en términos de actividad y nuevas caídas de la inflación. O sea, la inflación para fines de este año está prevista en algo más de un 4%, cifra que es muy cercana, ¿cierto?, a la meta de 3%, que es la meta del Banco Central. En fin, por supuesto habrá distintas opiniones sobre en qué momento del 2024 se va a converger al 3%, pero la verdad es que todo el ajuste más importante que tenía que ocurrir en la inflación se va a haber producido durante este año y va a haber sido bastante relevante. O sea, pensemos que la inflación hace un año atrás, en agosto del año pasado, estaba en 14,1%, ahora estamos en 6 y tanto por ciento. Sí, así que creo que el camino para la economía en términos macroeconómicos ya está bastante determinado y es un camino bastante positivo hacia adelante. Ministro, hay parlamentarios acá en la Cámara que a través de una solicitud de resolución piden que se subsidie el precio del pan y también que se apoye a los productores de trigo. ¿Es viable hacer algo así o usted cree que no se justifica? O sea, actualmente existe un mecanismo a través del cual se reduce el costo del pan, que es el bolsillo familiar electrónico. Como sabemos, ese instrumento que se creó, se echó a andar en mayo del año pasado, o sea, de este año, perdón, permite reducir la cuenta que pagan las personas en establecimientos que venden alimentos, entre ellos panaderías. De hecho, hay una proporción importante de las transacciones que se hacen con bolsillo electrónico se hacen en panadería. Si se aplica proporcionalmente, si se aplica el descuento proporcional, ese es un descuento de 20%, eso probablemente es más alto que cualquier subsidio que se pudiera concebir para el precio del pan, y también, por supuesto, el beneficiario tiene la posibilidad de usar todos sus saldos si así lo desea para hacer determinadas compras, con lo cual también puede ser aplicado a la compra de pan. Así que yo creo que todas estas medidas de subsidios
específicos a ciertos alimentos, de rebaja de impuestos o eliminación de impuestos para los alimentos, creo que ya han pasado a estar superados por el bolsillo familiar electrónico. Bueno, hasta donde sabemos, ¿cierto? Los cargos como el de director de presupuesto de confianza exclusiva del presidente de la República, no de los diputados. Los antecedentes que ellos citan, por lo menos lo que yo leí en el diario, porque no he conocido esa carta, los antecedentes que ellos citan son primero, ¿cierto? Esta sobreestimación o esta cifra de ingresos que después se revirtió en los informes de ejecución presupuestaria de julio y agosto. Eso se explicó en su momento, que correspondía a un sistema automatizado en el cual los ministerios ingresan los datos de su ejecución presupuestaria y cuando cometen un error en el ingreso de los datos, el protocolo establecido para esto, que por lo demás es un protocolo acordado con la Contraloría General de la República, establece que debe reversarse esa operación o esa cifra errada en el informe siguiente, que es exactamente lo que ocurrió. Así que esto es un tema en el cual la Dirección de Presupuesto, aparte de consolidar los números y publicarlos, no es la institución que ingresa las cifras. Sí le corresponde, por supuesto, establecer revertir errores que que se puedan identificar o que se hayan cometido. Así que eso ha ocurrido en otras oportunidades. Y respecto de la declaración de patrimonio, la verdad es que todos los que hemos llenado alguna vez una declaración de patrimonio de intereses, más de una vez nos hemos equivocado en algo. Yo personalmente, cuando inicié mi gestión como consejero del Banco Central, recuerdo haber hecho una rectificación y creo que si ustedes revisan, porque está disponible en la página web de la Declaración de Patrimonio de Intereses, revisan la situación de muchos parlamentarios, diputados, autoridades, van a encontrar muchas rectificaciones. La diferencia fundamental en el caso de Javiera Martínez es que los antecedentes que ellos citan, que se habían omitido en esa declaración, están en la información que ella, que la Dirección de Presupuesto ha entregado sobre su directora desde el día 1 en que ejerció el cargo. Así que no es algo que deliberadamente se estuviera ocultando. Sí, no es un tema sobre el cual no me voy a pronunciar. Ministro, en relación a una norma que fue aprobada en el Consejo Constitucional, en donde se aprobó eliminar las contribuciones. ¿Esto puede afectar las altas fiscales de aprobarse el texto constitucional que se está trabajando? ¿Cómo afecta a Hacienda? Nuevamente, sobre los temas del proceso constitucional en general nosotros no opinamos. Nosotros lo que hemos dicho, y por lo demás lo han señalado numerosos economistas, entre ellos el economista que asesoró al candidato presidencial del Partido Republicano en la última elección presidencial, todos los economistas han señalado que esto lo consideran un error por el hecho de que el grueso de las contribuciones de bienes raíces en Chile lo pagan las familias de mayores recursos, en general domiciliadas en el barrio Alto de Santiago, y que la recaudación de las contribuciones de bienes raíces se redistribuye en favor de las comunas más pobres del país. Por lo tanto, cierto, de eliminarse las contribuciones, lo que básicamente ocurriría es que sería un beneficio para las familias de altos recursos y una pérdida de financiamiento para las comunas más pobres del país. Ahora bien, eso es un tema que por supuesto puede ser opinable como una cuestión de política, pero escrito en una constitución, por supuesto, es un poco sorprendente encontrarlo en una constitución. Sé que ya le consultaron, pero ahora estamos en vivo para 24 horas. Hablábamos hace un momento sobre las cifras del IPOM que proyecta el Banco Central, en donde
se plantea una caída del PIB entre un 0,5 y un 0%, al mismo tiempo de que la inflación llegaría a cifras normales en el segundo semestre del 2024. Si usted nos pudiese compartir también su análisis de cómo se llega a esas conclusiones. Bueno, es básicamente el mismo escenario macroeconómico que se explicó en el IPOM de junio pasado. En esa oportunidad el rango de crecimiento era un poco más amplio. El Banco Central tiene un protocolo que sigue en términos de la amplitud del rango para la cifra de crecimiento que va dando en cada IPOM. Entonces ahora correspondía reducir ese rango y el que sea una cifra negativa. Si bien por supuesto hay todavía distintas proyecciones en el mercado, pero tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento más negativo de la minería durante el primer semestre del año. Así que en términos de las otras actividades, que son las que generan actividad, que generan empleo, que marcan la demanda interna, etcétera, no hay mayor cambio respecto a lo que ya estaba previsto. Ministro, ahora si bien se proyecta que la economía no va a crecer este año, ¿qué se va a hacer para impulsar el crecimiento, imagino, en los meses venideros? Bueno, la economía no va a haber crecido este año porque la economía ha estado completando el proceso de ajuste que tenía que seguir para reducir la inflación. O sea, por supuesto no es independiente el hecho de que la inflación haya estado bajando desde agosto del año pasado, un año completo ya de baja de la inflación, con el hecho de que se haya producido un ajuste en la demanda interna. Y ese ajuste en la demanda interna, por supuesto, repercute sobre la actividad. El ajuste de la demanda interna ha sido más importante que el ajuste de la actividad, lo cual básicamente revela que ha sido un ajuste más eficiente en el sentido que se ha concentrado allí donde se expandió más el consumo como producto de las transferencias fiscales masivas y el retiro de fondos de pensión en el año 2021. Así que creo que es un IPOM que ratifica una evolución positiva de la economía. Y en cuanto a la evolución futura, lo que vamos a tener es que justamente, dado que el Banco Central está bajando las tasas de interés, entonces eso va a tener un efecto positivo sobre la demanda interna y la economía va a volver a crecer, va a empezar a registrar cifras positivas de crecimiento ya en los últimos trimestres de este año y ciertamente durante todo el año próximo.